En esta sección vamos a presentar un mate cuyo nombre hace referencia al jugador de ajedrez francés de Kermour, señor de Legal y maestro de Philidor, uno de los más famosos ajedrecistas de todos los tiempos. Conoceremos, pues, la historia de este mate y veremos cómo nos puede ayudar a comprender los peligros de la falsa clavada. Para empezar, nos remontaremos hasta el siglo XVIII para situarnos en el parisino Café de la Régence, centro neurálgico del ajedrez francés y europeo de la época, donde se celebró la partida entre de Kermour y el también francés Sembry, en la que se originó este conocido mate. La partida en cuestión se inició con una apertura abierta y defensa Philidor, que pronto estudiaremos en profundidad, y con el desarrollo del alfil blanco a C4. Hasta aquí todo parecía correcto. Fue entonces cuando las negras empezaron a cometer errores, como mover su alfil antes que los caballos. Si bien hubiera podido minimizar las consecuencias de su error desarrollando alguno de sus dos caballos en el siguiente movimiento, Sembry, que jugaba con negras, agravó la situación situando el peón en G6, una jugada lenta que buscaba desarrollar el alfil mediante un fianqueto, aunque como veis ya tenía por dónde hacerlo. Si Sembry hubiera cometido un único desliz, habría tenido tiempo de reaccionar, pero en ajedrez, la suma de dos pequeños errores puede suponer una sentencia definitiva. Analicemos qué ocurrió. Consciente del mal juego de su rival, el señor de Legal aprovechó para castigarlo con una jugada espectacular: caballo por E5. Esta jugada dejó al descubierto la dama blanca, que fue capturada por un incrédulo Sembry. Obviamente, de Kermour no se había despistado y lo que estaba preparando era un mate en dos jugadas. Fijaos, alfil por F7 jaque. Como vemos, el caballo de E5 impide la captura del alfil e impide la salida del rey por la casilla de 7. El rey negro avanza hacia el centro, moviendo a E7, y el caballo blanco de C3 ejecuta el mate, jugando a D5. Impresionante, ¿verdad? Pero volvamos atrás para ver qué habría ocurrido si el alfil negro no hubiese capturado a la dama. En este punto de la partida, el blanco ha ganado ya un peón y amenaza un mate con su alfil de C4, además de la captura del alfil negro de G4 con la dama. ¿Qué hubiera podido hacer el jugador negro? Pues quizá la mejor opción hubiese sido tomar el caballo de E5 con el peón. Pero si lo hubiera hecho, el blanco habría capturado el alfil de G4 con la dama, ganando un peón y dejando a su rival en clara desventaja estratégica. Si en cambio el caballo negro desarrolla F6, el blanco puede dar mate en tres jugadas: jaque al rey con alfil por F7, captura del alfil de G4 con la dama y, tras sacrificarla, mate de Legal con caballo a D5. Como hemos visto, dos pequeños errores pueden convertirse en una carga demasiado grande. Estudiemos ahora una segunda posición. En el mate de Legal hemos aprendido que las clavadas relativas, como la del alfil sobre el caballo estando la dama detrás, son aparentemente fuertes. Pero hay que tener cuidado, ya que el rival, aunque parezca que no puede mover la pieza, en realidad sí puede. Veamos ahora otro ejemplo de cómo estas clavadas, que llamaremos prematuras o tempranas, pueden ser castigadas. Se trata de una apertura de peón de rey, donde las negras clavan muy pronto sin percatarse del tremendo plan de las blancas. Con el avance del peón a E5, el blanco pierde un peón que en principio no podría recuperar por estar el caballo de F3 clavado por el alfil negro de G4. Pero enseguida se demuestra que sí podrá recuperarlo. ¿Cómo? El caballo toma el peón de E5, el alfil negro responde capturando la dama y finalmente el alfil blanco da el mate tomando el punto vulnerable F7. Como veis, es un mate incluso más rápido que el de Legal, propiciado en este caso por la falsa clavada del caballo. Estudiemos ahora otra forma de castigar esta falsa clavada. Atentos. Alfil F7 jaque.
El rey negro responde tomando el alfil y el blanco juega caballo E5 jaque para realizar una amenaza doble sobre el rey y el alfil de G4. Cuando el rey escapa, se produce un intercambio de piezas que dejará a las negras con peón menos y sin posibilidad de enroque. Recordad que por norma es mejor desarrollar antes los caballos que los alfiles.